Hola a todos. ¿Alguna vez quizás hayáis oído que para distinguir si lo que estáis viendo en el cielo es una estrella o un planeta, lo que hay que hacer es fijarse en si parpadea o no lo hace? Si parpadea es una estrella, si no parpadea es un planeta. Es algo que quizá hayáis escuchado en alguna ocasión, que se utiliza como una forma rudimentaria de distinguir una cosa de otra y que en realidad, aunque pueda parecer una bobada, lo cierto es que en la mayoría de casos funciona. No es algo que nos vaya a ayudar en todos los casos, pero por lo general es una buena forma de distinguir unos de otros. Y claro, eso nos lleva a la pregunta obvia, ¿por qué? ¿Qué provoca que las estrellas parpadeen y los planetas, sin embargo, en la mayoría de casos no? ¿Qué es el fenómeno que hace que podamos observar eso desde la superficie de la Tierra? Y además, también voy a aprovechar y en el tramo final del vídeo hablar del contenido en el canal, porque estoy planeando en las próximas semanas tener algo más de contenido, pero no será de vídeos de divulgación, que eso seguirá siendo los domingos, sino aprovechar un poco el contenido que hago en Twitch, que también es de astronomía y de ciencia, y traerlo al canal para tener más contenido, pero eso lo explicaré al final del vídeo. Así que ahora vamos primero con el parpadeo de las estrellas y los planetas. Hay que decir que, por extraño que pueda parecer, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas parpadean, es decir, todo aquello que está fuera de nuestro planeta parpadea desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos la atmósfera. Porque esa luz, en su viaje hasta nuestros ojos, desde las estrellas o rebotada por los planetas, etc., tiene que atravesar la atmósfera, y es verdad que podemos tener la sensación en la superficie de la Tierra de que la atmósfera es un lugar tranquilo, en esos días en los que no hay nada de viento, pero en realidad está siempre activa, es un lugar muy dinámico en el que hay turbulencias constantemente, y lo que sucede con la luz al atravesar la atmósfera es que se refracta y va cambiando constantemente en ese recorrido hacia nosotros porque se distorsiona. Esto que provoca que, por ejemplo, si os habéis fijado alguna vez en el cielo, de noche habréis visto que hay estrellas que ya no son los que parpadeen, es que pasan por colores como el azul, el rojo, el verde y en ocasiones incluso muy rápido, hasta el punto de obligarnos a preguntarnos qué demonios es lo que estamos viendo porque no lo tenemos muy claro. Y en realidad son estrellas. Lo que pasa es que la cantidad de turbulencias que hay en la atmósfera hasta que llegan a nosotros en ocasiones es muy grande y pueden producir ese fenómeno. ¿Por qué no pasa con el Sol y la Luna? Porque son tan grandes y la cantidad de luz que nos llega desde ellos es tan grande que el proceso apenas les afecta, es completamente imperceptible y por eso nos llega la luz de una manera muy estable. Y esto también pasa con los planetas, pero aquí hay que hacer una pequeña distinción. Evidentemente, cuando pensamos en el Sol o en la Luna, no hay que explicar nada en cuanto a la diferencia de tamaño entre estrellas, planetas y la Luna y el Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra. Son muchísimo más grandes que cualquier otra cosa que podamos ver en el firmamento. Y por tanto es fácil entender que la cantidad de luz que nos llega desde ellos es mucho más grande y es muy estable y por eso no vemos ese parpadeo. Pero claro, entre estrellas y planetas la distinción puede ser un poco más compleja, puede parecer que no es muy obvia, porque a fin de cuentas, desde nuestra perspectiva, parecen puntos de luz. Y es cierto que en el caso de las estrellas, al estar tan sumamente lejos del sistema solar, hay que recordar que Próxima Centauri es la estrella más cercana a 4,24 años luz, nos llega su luz como puntos de luz. Es decir, es un punto de luz lo que llega a nuestros ojos y evidentemente un punto de luz se va a ver muy afectado por las turbulencias en la atmósfera, se va a ver muy distorsionado y va a ser más fácil que se provoque ese parpadeo y que además veamos incluso esos cambios de colores tan rápidos o a veces más lentos, pero siempre vamos a poder ver ese tipo de fenómeno si las condiciones son las adecuadas o especialmente cuando se encuentran cerca del horizonte porque tienen que recorrer más distancia a través de la atmósfera hasta que la luz de esas estrellas llega a nuestros ojos. Y ya os digo, en ocasiones puede ser realmente llamativo. En realidad el mecanismo es el mismo que provoca que cuando atardece o amanece veamos el cielo naranja. Pero en este caso está hablando de las estrellas y los planetas. ¿Por qué con los planetas no pasa? ¿Por qué los planetas no parpadean? Porque aunque los veamos como puntos a simple vista, en realidad son discos. Desde nuestra perspectiva en la Tierra parecen discos y de hecho esto se puede constatar con un telescopio, por ejemplo, o con prismáticos astronómicos, donde podemos llegar a ver detalles en la superficie de los planetas, de esas esferas, aunque parezcan discos para nosotros, evidentemente son esféricos, y sin embargo con las estrellas no, con las estrellas vemos puntos, literalmente, no llegamos a ver cosas como la superficie de las estrellas, al menos no con los telescopios que podemos utilizar nosotros, con telescopios profesionales y con técnicas mucho más complejas, sí que se ha llegado a poder observar, por ejemplo,
como es Betelgeuse, y se ha podido apreciar detalle en su superficie, en su fotosfera, pero no es lo que podemos encontrar nosotros y mucho menos no es lo que vemos a simple vista. Y, por tanto, aunque parezcan puntos también, son discos. ¿Eso lo que quiere decir? Que la cantidad de luz que vemos reflejada de los planetas es mayor y por tanto es más estable. Eso provoca que en una gran parte del cielo los planetas no parpadeen, pero ojo, si están cerca del horizonte o si la atmósfera está especialmente revuelta, sí pueden parpadear. Está claro que para nosotros, en nuestro día a día, no es una gran molestia, es de hecho una anécdota que puede ser útil para saber si estamos viendo una estrella o un planeta, porque es verdad que los planetas pueden parpadear cerca del horizonte, pero normalmente si parpadean las estrellas son muy coloridas también, no siempre, pero quiero decir, se puede utilizar hasta cierto punto como un recordatorio cuando los planetas sí que parece que parpadean también. Pero bueno, como digo, es algo que en nuestro día a día pues es una curiosidad que puede estar bien. En el mundo de la astronomía profesional, sin embargo, el hecho de tener una atmósfera es un inconveniente, porque sí, nos permite respirar, permite que haya vida en la Tierra, pero a la hora de observar las estrellas y de estudiar el universo desde la superficie de la Tierra es un problema, porque esas turbulencias evidentemente van a distorsionar también la luz que está llegando al telescopio. Y esto se puede resolver, y de hecho lo que aparece en esta imagen es una estrella artificial, es el nombre que se le da, también se las llama estrellas láser, por ejemplo, a un láser muy potente que se utiliza en los observatorios, que lo que hace es proyectar esa luz en la atmósfera como si fuese una estrella artificial, y como se conocen las características del láser, qué color se debería observar, etc., se puede calibrar el telescopio, el observatorio, para poder corregir la capacidad de observación del telescopio y adaptarse a las turbulencias que haya en la atmósfera. Es algo que se llama óptica adaptativa y que permite realizar multitud de correcciones para eliminar esas turbulencias, esas perturbaciones en la atmósfera y así poder tener una imagen lo más nítida posible. Y de hecho es algo que está avanzando mucho, que se está trabajando mucho en ello en los últimos años, está avanzando muy rápidamente y muy bien, porque es verdad que la opción ideal es lanzar un telescopio al espacio. Por ejemplo, el telescopio Hubble es mucho más pequeño que los telescopios que tenemos en la superficie de la Tierra, pero también es mucho más caro. Y por eso se trabaja en cosas como esta, como los sistemas de óptica adaptativa que permiten ignorar las turbulencias de la atmósfera y tener imágenes realmente nítidas y poder observar con mayor claridad en grandes distancias en el universo, algo que si no existiese esa tecnología solo sería posible con telescopios como el Hubble o el James Webb, que se lanzará próximamente. También es posible que en alguna ocasión hayáis escuchado que ese parpadeo en las estrellas se produce porque su brillo varía. Y no es cierto, no es el principal factor, es la turbulencia atmosférica la que provoca ese parpadeo cuando observamos el brillo de las estrellas, pero hay que decir que las estrellas variables sí que existen. Sin ir más lejos, el Sol es una estrella variable, va variando ligeramente en un ciclo de 11 años, que es lo que conocemos como el ciclo solar. Hay estrellas que tienen ciclos de variabilidad muy pronunciados. De hecho, es un tipo de estrella, las estrellas variables, muy interesante porque se han utilizado, por ejemplo, las variables cefeidas para poder medir distancias en el universo. Es decir, son una herramienta muy útil, pero normalmente el cambio de brillo de estas estrellas es muy lento, no es algo que se produzca en segundos como podemos observar en el parpadeo de las estrellas en la atmósfera. Y hay que decir que hablé de las estrellas variables aquí en el canal hace ya un tiempo y que por tanto si queréis profundizar en todo eso y entender cómo funciona, por ejemplo, una variable cefeida y por qué son útiles para medir las distancias en el espacio, os invito a echarle un ojo porque veréis que sí, técnicamente incluso el Sol es una estrella variable, pero, como digo, no tiene nada que ver con el fenómeno de distorsión en la atmósfera. Así que ahora ya sabéis por qué parpadean las estrellas y los planetas no, o por lo general no, cuando los vemos desde la superficie de la Tierra. Hay que decir también que, evidentemente, ese parpadeo no se produce en el espacio. Cuando observamos los objetos desde el espacio no vemos ese fenómeno, porque evidentemente no hay una atmósfera que tengan que atravesar hasta llegar a nuestros ojos la luz de todos estos objetos, y por tanto es un fenómeno que solo vemos en la superficie de la Tierra. Dicho esto, os comentaba que quería también hablar un poco del contenido en el canal, porque desde que empezó siempre o casi siempre ha habido un vídeo a la semana, y es algo que a mí me viene bien en cuanto a que puedo planificar de qué contenido voy a hablar en el canal, puedo prepararlo, y intento que en la medida de lo posible sea sobre todo divulgación por un lado, por otro actualidad también. Desde hace un tiempo ha cambiado en ese sentido, y el motivo de por qué estoy pensando, por ejemplo, en
hacer contenido un poco más de actualidad como en las últimas semanas, de por qué estoy cambiando cosas como las miniaturas, es simplemente ver cómo puedo hacer que el canal funcione. Porque evidentemente lo que necesito es que el tiempo que invierto en todo lo que hago sea algo que me sirva para poder dedicar más esfuerzo y más trabajo a todo esto. Y eso me ha llevado a pensar en cómo intentar aumentar la cantidad de contenido que tengo en el canal, en YouTube, porque la realidad es, a día de hoy, el canal no es rentable, ni a la de 3, o sea, ni queriendo. En un mes normal, para que os hagáis una idea, puedo ganar unos 40 euros aproximadamente. Y es verdad que uno de los problemas que tiene es que 4 vídeos al mes no es mucho. Por lo que tengo planeado hacer, y seguramente empezaré la semana que viene, es a subir contenido que lo hago en Twitch, lo hago en directo en Twitch, pero que en realidad está pensado también para YouTube. De hecho, tenemos, entre comillas, dos series ahora mismo, que las he creado con la intención de publicarlas en YouTube, y una es sobre el mundo del cine, de las series, los videojuegos, los cómics, etcétera, desde el punto de vista científico y astronómico. Por ejemplo, en la primera de estas entregas, que todavía no he subido a YouTube, hablamos de lo que es películas, series, videojuegos postapocalípticos y la visión que se da en ellos de la humanidad y de si es algo que tenga sentido o no, también lo que se plantea. Por ejemplo, yo estuve hablando de Snowpiercer, de Rompenieves, y de cómo el planteamiento de un tren que se mueve con un motor de movimiento perpetuo no tiene ningún sentido. Pero también hablamos de, pues eso, la visión que se da del ser humano, por ejemplo. Es verdad que el primer programa, entre comillas, fue un poco caótico, pero en el de esta semana, por ejemplo, que no lo he subido todavía tampoco, estuvimos hablando de series, cine, videojuegos, etcétera, futuristas, y de la visión que se da del ser humano ahí, de historias que nos parecen llamativas, que nos parecen interesantes. Estuvimos hablando de cosas como, por ejemplo, Altered Carbon. De hecho, se montó un debate bastante interesante en cuanto a si un clon es realmente la misma persona o no lo es. Hablamos de inteligencia artificial, en fin, hablamos de muchas cosas que en realidad creo que es contenido que es interesante para el canal, que creo que puede funcionar bien y que os puede gustar, pero entiendo que no es lo mismo que ver un vídeo hecho a propósito para el canal. Y ese contenido, los vídeos como este, no van a desaparecer, van a seguir estando todos los domingos, pero evidentemente necesito tener más contenido en YouTube y ver si con eso consigo, por un lado, llegar a más gente y por otro, que el canal crezca y que se convierta en algo rentable. Porque la realidad es, ya llevo años subiendo vídeos al canal, todavía no ha habido ningún vídeo que haya sido especialmente exitoso. Hubo uno sobre cómo se midió la velocidad de luz por primera vez, que sí que llegó a más de 100.000 visualizaciones, pero el resto está muy lejos de esas cifras. Y lo que necesito es, como digo, ver que de alguna manera todo ese tiempo que estoy dedicando a la divulgación, al trabajo, lo puedo aprovechar en YouTube en forma de que sea algo que me permita trabajar en el canal con más medios, con más dedicación, y que pueda crecer y que al final, pues, que esto repercuta positivamente, sobre todo para vosotros, que sois los que veis los vídeos en el canal. Y es en lo que estoy ahora mismo, y lo que quería es simplemente que lo sepáis. El contenido va a ser, por un lado, esta serie que os digo de películas, series, etcétera, de contenido futurista, postapocalíptico, lo que sea, siempre que tenga un enfoque científico, especialmente astronómico si es posible. Y también en las próximas semanas seguramente suba una serie de vídeos sobre 2 videojuegos. Uno es The Fermi Paradox, es decir, la paradoja de Fermi, que va de desarrollar civilizaciones a través de toma de decisiones y de intentar que convivan en armonía, que no se extingan, etcétera. Ha sido bastante entretenido. Y por otro lado, seguramente también de Humankind, que es un juego que acaba de salir hace poco de estrategia, que va un poco en la misma dirección, de intentar ganar la carrera espacial antes que otros países, etc. Y si veo que funciona, que ese contenido de videojuegos también puede funcionar bien porque son de temática astronómica, de temática científica, pues puede que suba alguno más, pero no es un contenido que crea, el de los videojuegos, que vaya a ser estable o permanente en el canal. Por ejemplo, estos días seguramente voy a jugar a Alien por un reto que tenía con la comunidad en Twitch y que han cumplido, y puede que lo suba si veo que estos vídeos de contenido de videojuegos funciona. Pero ya os digo, el que sí que quiero probar es el de las series, etcétera, centrado en ese aspecto astronómico y científico, como puede ser, insisto, Altered Carbon, como puede ser, hablamos también de Passengers, por ejemplo, de la película protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence, y de si tenía sentido, de si no tenía sentido. Y quiero ir experimentando y ver cómo puedo hacer eso, que haya más contenido en el canal,
que lo pueda aprovechar de lo que ya estoy haciendo y que sirva para llegar a más audiencia y para que el canal pueda crecer y se pueda convertir en algo sostenible, porque hoy por hoy la realidad es que no lo es, pero creo que no hay motivo para pensar que no lo podría ser. En cualquier caso, es simplemente algo que os quería contar para ver también cuál es vuestra opinión, porque en su momento recuerdo que subí el primer directo que hice en Twitch hace ya 2 años y la reacción fue bastante fría, por no decir negativa. Entonces, quiero ver un poco en qué punto os encontráis en ese sentido y a ver qué es lo que pensáis. Pero también os digo, con todo el cariño del mundo, que al final evidentemente la decisión la tomaré yo. En cuanto a que si me decís mayoritariamente es que no queremos ver ese contenido, no tengo muchas opciones. Es decir, o es probar con otras cosas o no hacer nada y simplemente hacer un vídeo de estos cada semana y ya está. Y evidentemente tendré que ver qué es lo mejor para mí. Pero quiero ver dónde está cuál es vuestro punto de vista ahora mismo, porque es evidente que en 2 años han cambiado muchas cosas y a lo mejor lo veis de otra manera, o a lo mejor tenéis buenos argumentos para decir, no, oye, mira, es que así como están las cosas está bien por esto y por esto. En definitiva, que quiero ver qué es lo que pensáis. Así que no me voy a alargar, porque ya este tramo está siendo, ¿qué? 4 o 5 minutos, me pone 7 minutos. Me pone aquí abajo en la grabación. Ya son 7 minutos, así que no me quiero alargar mucho más. Ya he puesto todos los recordatorios en el vídeo, ya los habéis visto en la parte de la explicación. Así que lo único que me queda deciros es que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por participar en la comunidad y por estar ahí, porque siempre digo lo mismo, sí, puede que sea una comunidad pequeña, pero bien avenidos, por lo general, por lo menos. Así que espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!